bienvenidos una vez más al canal de la Iglesia del Nazareno, El Cruce. Queremos darte la bienvenida a esta nueva emisión de este tiempo especial de oración y de ayuno. Estamos desafiados a poder ser intercesores para que la mano de Dios se mueva, para que su gracia sea manifestada en este tiempo tan particular en lo que como sociedad estamos viviendo. Así que te animamos, donde quiera estés, en tu casa, volviendo del trabajo, en el colectivo, en el tren, en el subte, donde estés escuchando esta transmisión, puedas sentir y saber que como iglesia estamos orando e intercediendo por cada una de esas peticiones que nos llegan a diario, que estamos orando e intercediendo por esas que han sido mandadas a través de este canal de YouTube, y que también intercediendo y orando por esta situación tan particular que como humanidad estamos viviendo, porque ha alcanzado a cada rincón de la tierra. Así que ahí donde estás, te animo a que puedas preparar tu corazón, tu espíritu, para que puedas sumarte al grupo de intercesores que se levanta en este tiempo para clamar a Dios. Y hemos visto en este tiempo, en estas últimas semanas, los beneficios de la cruz. Esa muerte que recordamos en el tiempo de Semana Santa, en Pascuas, esa muerte en la cruz que fue mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos o a veces podemos entender. El beneficio de la salvación, de la vida eterna, el beneficio de la sanidad divina. Dios tiene poder para sanarnos de toda enfermedad y del COVID también. Así que si tenés algún conocido, algún familiar, a alguien cercano que está atravesando esta enfermedad, Dios tiene poder sobre la enfermedad. También el beneficio de la cruz, de la providencia. También algo particular que estamos viviendo, el tema de la providencia, la escasez, la falta de trabajo que achica nuestros ingresos, y el de muchas familias que están siendo muy afectadas por toda esta crisis. Ahí también creemos que Dios es un Dios proveedor, que no va a dejar faltar nada. Y si en este tiempo en particular estás pasando por alguna escasez, alguna necesidad, te animamos a que puedas elevar tu corazón a Dios con confianza. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Que puedas presentar a Dios esa necesidad, esa carencia, ese deseo del corazón, lo que en este tiempo estás necesitando, ya sea de trabajo, salud, relaciones que deben ser sanadas, heridas que deben ser curadas del corazón. Búscalo a Dios, porque Él es el dador de todas las cosas. Y hoy vamos a ver el último beneficio de la cruz. No es el último que exista, sino el último que vamos a tocar, y que habla acerca de la libertad espiritual. Qué lindo es pensar que Jesucristo en esa cruz nos regaló más beneficios de lo que nosotros imaginamos. Y esa libertad espiritual nos hace sentir el placer de vivir, el gozo de disfrutar cada día. Y te quiero compartir un pasaje pequeñito para entrar y ya disfrutar de todo lo que queda. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta es la libertad espiritual que trae la cruz. Nos libra de la ley que es contraria a nosotros como humanidad, siendo seres pecadores desde el nacimiento. Nos trae una libertad en la cual podemos relacionarnos, disfrutar,
compartir y vivir nuestra vida en esta tierra con la paz y el gozo del Señor. Ahí donde estás, te animo a hacer una pequeña oración para poder disfrutar de todo lo que sigue en este tiempito. Querido Dios, en este día damos gracias y honramos tu nombre por tu fidelidad, por cada uno de esos beneficios que tú nos regalas a través de la cruz. Gracias por estar atentos a cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú no vas a despreciar a aquel corazón que te busca con humildad y con sencillez. Por eso, Señor, en este día invocamos tu nombre. Que donde estemos, tu presencia y tu Espíritu Santo sean derramados con abundancia, trayendo la paz, el shalom que da el saber que tú estás con nosotros. Señor, gracias por el beneficio del perdón y de la salvación. Gracias porque esa cruz significa para nosotros sanidad, sanidad de nuestras enfermedades, sanidad de las heridas del alma. Señor, tu obra es poderosa, es perfecta, es amplia y es profunda. Señor, gracias porque el beneficio de la cruz, Señor, nos da y nos otorga la bendición de tener todo lo que necesitamos. Tú nos das, Señor, cada cosa que nuestra vida, nuestra familia necesita. Señor, tu palabra dice que si tú alimentas a los pajarillos del cielo, ¿cuánto más a tus hijos? Señor, y gracias porque esa es nuestra confianza. Y Señor, gracias también porque ese sacrificio en la cruz nos da la libertad para vivir una vida completa, una vida con propósito, una vida con dirección, una vida que sabe disfrutar de cada día porque tú nos das la libertad. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque en este día tú vas a hacer la obra maravillosa, milagrosa en nuestro corazón. Presentamos cada una de nuestras peticiones en este tiempo. Señor, toma cada una de nuestras peticiones delante de tu presencia. Señor, y nos disponemos a disfrutar de todo lo que resta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahí donde estás, que disfrutes de este tiempo de alabanza, de este tiempo de testimonios que vamos a compartir, de esta palabra profunda que va a llegar a nuestros corazones y que puedas sumarte. Y ahí donde estás, hay una campanita. Dale clic a la campanita, suscríbete a nuestro canal para recibir todas las notificaciones de los videos nuevos que vamos sumando. Así que bueno, que disfrutes. Te mando un beso, un abrazo y que disfrutes este tiempito ahí en tu casa. Si estás solo, si estás con tu familia, pero que lo disfrutes desde el corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esperamos vernos muy prontito. Hola, buenas noches hermanos. Bendecidas noches. Les doy gracias a Dios por estar aquí en este lugar, bendecido por Él, por mi esposa, por nuestro hogar. Gracias a Dios porque el Señor nos sostuvo hasta ahora, más allá de que uno está en Él. Uno ora y uno le pide al Señor que los guarde, que obre en nuestras vidas. Y bueno, le doy muchas gracias porque más allá de que quedé sin trabajo ya en enero y bueno, no hay noticias de la fábrica en cuanto a cómo está, nos dejaron a la deriva. Y bueno, gracias a Dios porque Dios nos sostiene. Sabemos que sin Cristo no somos nada y la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es simple, Dios no tiene secretos, Dios es muy sencillo y Dios nos da
por medio de su palabra, nos da el índice, ¿no? Para poder guiarnos, nos da la guía. Así que bueno, le doy la palabra a mi esposa. Bueno, gracias a Dios por poder tener esta oportunidad de compartir un poco cómo nos está yendo a nosotros en medio de esta pandemia. Y bueno, como decía mi esposo, agradecidos por todas las bendiciones y por toda la provisión del Señor. La verdad que Dios es fiel. Es como alguien una vez dijo que Dios se había pasado, ¿no? Él pedía por algo y cuando Dios le otorgó, dijo, el Señor se pasó con lo que me dio. Y yo la verdad que tengo que sentir de la misma manera porque, como mi esposo decía recién, él se quedó sin trabajo en el mes de enero, pero la situación en cuanto al trabajo venía mal desde el 2018. O sea, a finales del 2018 ya todo empezó marcha atrás en la fábrica y bueno, hubo que aguantar todo el 2019 con esa esperanza de que la fábrica o alguien la compre o se pueda reactivar y eso no pasó, al contrario, en enero ya los empleados no daban más porque era trabajar y cobrar lo mínimo, entonces decidieron que bueno, que dejaban todo y bueno, están ahí esperando que algo pase, pero nosotros en lo que fue todo el 2019, hemos vivido, la verdad que bajo la gracia de Dios de una manera impresionante porque Dios no nos ha dejado faltar nada, ni tener una cuenta de decir que no hemos pagado, ni tener que pedir plata prestada para pagar absolutamente nada. Hemos tenido siempre para poder pagar nuestras cuentas. Digo, la verdad, nuestro freezer siempre está lleno, es una bendición. Y de paso también quiero dar gracias a Dios a todos los hermanos que nos han ayudado de alguna manera. Amén. Cuando a mi esposo le daban, que no les pagaban y le daban cereales para vender, y yo lo publicaba y tenía un montón de hermanas que me decían, sí, yo también te lo voy a publicar, y nos publicaban y nos ayudaban a vender. La verdad que agradecida por la familia en la fe, amén. Y bueno, y este año, cuando pasó esto, que en enero ya se quedaron sin trabajo, mi esposo empezó a tirar currículum y como todos saben, ya a los 50 nadie lo quiere tomar. Pero bueno, sabemos que Dios puede abrir las puertas, para Dios no hay nada imposible. Y bueno, pero Dios me abrió las puertas a mí de trabajo, porque yo no llegué a los 50, ¿vio, hermano? Entonces, me falta poco, pero todavía no llegué. Pero bueno, es un chiste nada más. Yo doy gracias a Dios porque bueno, el Señor me abrió las puertas de trabajo acá muy cerca, 5 o 6 cuadras de casa, o sea que esta pandemia, esta cuarentena, yo podía ir a trabajar, no necesitaba tomar colectivo. Y la verdad que estoy re bendecida. Yo le digo a mi esposo, yo no siento que voy a trabajar, yo siento que voy al paraíso. La verdad que Dios es fiel, nos ha sostenido de una manera increíble. Y bueno, hermano, yo lo único que le podemos decir es que les animamos a todos a que sigan confiando en el Señor, que pongan su esperanza en el Señor. Anoche lo hablábamos en el CB de matrimonios, que nosotros tenemos que mirar que Dios está sobre toda circunstancia. Los problemas que podemos tener no son más grandes que en Dios. Dios es más grande que el problema. Así que como a la viuda no le faltó el aceite, a nosotros tampoco, nunca nos faltó la bendición, la provisión del Señor, amén, su fidelidad. Así que bueno, hermano, animarles a cada uno, a aquellos que están pasando momentos difíciles, no es tiempo de apartarse de Dios, sino de acercarse al Señor. Amén. Bueno, hermanos, esperemos que este testimonio, que es real en nuestras vidas y que sabemos que los que nos conocen de cerca saben muy bien que es así, que les pueda servir y animarles a arrimarse al Señor, no a decir, bueno, que Dios no es fiel. No, Dios es fiel, hermano. Dios siempre está. Somos los que nosotros a veces nos enfriamos o dejamos de congregarnos por algún motivo. No. Es tiempo de acercarse a Dios, que este tiempo difícil que nos toque, que nos sirva para madurar en el Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho.
cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más nos juntamos para seguir hablando de los beneficios de la cruz. Y hoy estaremos cerrando esta serie con este tema tan hermoso de los beneficios que obtenemos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y es así que hoy veremos el beneficio de la libertad que obtenemos en la cruz. Y Jesús se refirió a este tema, y acompáñenme que vamos a leer el pasaje de Juan, capítulo 8, donde él explica un poco sobre este tema de la libertad que obtenemos en él. Busquen capítulo 8 de Juan, los versículos 31 al 36, y acompáñenme en la lectura de este pasaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso ver cómo el Señor explica, trata de explicar y de dejar claro que solo en Él obtendremos la libertad. Él venía dando enseñanzas diferentes, ¿no? Primero sucedió lo de la mujer adúltera, después dio la enseñanza sobre ser luz, después dio la enseñanza del Padre y Él, la relación que llevan, y ahora dice que había discípulos que habían creído en Él y Él les da una nueva enseñanza, Él sigue enseñándoles. Y les advirtió que cualquiera que quiera ser su discípulo debe permanecer en su palabra. También, si nosotros vamos a Juan 15, vemos que este tema es ampliado por él y que Jesús dijo que la clave es permanecer en él siempre. Y capítulo 15, si después lo leen con detenimiento, todas las veces que habla de permanecer para llevar frutos, habla de permanecer para obtener respuesta, de permanecer en su amor, de permanecer para ser discípulos. Juan 15 nos habla de un aspecto de elección por parte de los que están escuchando y de nosotros que somos los que recibimos la palabra. Permanecer es una decisión que nosotros debemos tomar. Cuando nuestro Señor dice permaneced en mí, está apelando justamente a la voluntad de nosotros de permanecer en Él. Nosotros debemos tomar la decisión de permanecer en Él, de exponernos para poder llegar pegados a la palabra de Él y poder ser sus discípulos. El verso 32 dice que justamente conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esa verdad? Cabe preguntarnos cuál es la verdad a la que se refiere. Bueno, Jesús mismo en el capítulo 14 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él podemos obtener la llegada al Padre. Solo por medio de Jesús podemos tener acceso a Él. Al permanecer en la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero, ¿qué es la libertad? Saben que el diccionario define la libertad como la facultad de hacer o no hacer algo, que alguien que no es esclavo, alguien que no está preso, libre para hacer algo, exento a algo. Entonces, en el verso 33, los que escucharon esto le dijeron: bueno, pero escucha, ¿cómo? Nosotros somos libres. Fíjense que en el verso 33 dice: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jamás. Ellos habían sido esclavos. Ellos fueron esclavos en Egipto, ellos fueron cautivos en Babilonia, ellos muchas veces fueron tomados por diferentes pueblos como esclavos y les robaban y les quitaban lo que ellos producían a través de la historia, ¿verdad? Pero ahora mismo cuando hablan estaban bajo el imperio romano. Pero dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí, pero fíjense que la libertad a la que Jesús apelaba era esa libertad interior, esa libertad espiritual que no importa dónde estemos, la vamos a experimentar. No importa si estamos hoy encerrados en nuestras casas, no importa los que están presos, los que están en el hospital, esa libertad espiritual que Él nos da. El verso 34 al 36, Jesús nos habla de esa verdadera libertad y hoy nosotros la podemos obtener por medio de ese sacrificio en la cruz. El sacrificio en la cruz nos hace libres del pecado, libres de ataduras, y es lo que podemos experimentar al acercarnos luego a su palabra. Obtenemos la libertad para poder acercarnos a su palabra y para poder permanecer en Él. Porque el pecado nos ata, nos aleja de Dios. Pero si somos libres por ese sacrificio en la cruz, podremos tomar la decisión de permanecer en su palabra y estar apegados a Dios y poder seguir ese camino maravilloso que Dios nos da. Dice en el verso 34, si se fijan,
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ese es el pecado que nos ata, que nos separa de él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo puede ser vendido, el esclavo puede ser regalado a alguien, el esclavo puede, o sea, trasladarse, hasta lo podían matar en muchas ocasiones por decisión del patrón. Pero el Hijo no, el Hijo se quedaba en la casa, el Hijo permanecía ahí porque tenía un privilegio, ser hijo. Y si nosotros venimos a la cruz de Cristo, dice que somos hijos de Dios, tenemos relación con el Padre y ya estaremos en la casa para siempre. Estaremos allí y nadie podrá movernos, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para permanecer en la palabra, libres para ser discípulos de Jesús, libres para vivir la vida como a Él le agrada. Entonces vamos a ver un poquito ahora más claramente este libre. Fíjense que veníamos diciendo que somos libres del pecado. Pablo explica esta libertad en Romanos 8, pero déjenme que se las lea en la versión lenguaje actual y escuche con atención. Fíjese cómo Pablo toma cuidado para explicar esta libertad que Cristo nos da. Dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Qué maravilloso, qué lindo como el apóstol lo explica, ¿verdad? Ya no estamos atados a la ley del pecado. Moisés le dice a estos judíos, Moisés no podía librarlos, aun con toda la ley que tenía, no podía librarlos de esto, del pecado. Pero yo sí, en la cruz iba a poder ser libres del pecado, van a poder ser libres del pecado, perdón. Entonces, aquí nos da esa seguridad, nos da esa certeza de que nosotros seremos libres del pecado. Los pecados que nos dominan de tal forma y muchas veces por medio que por más que intentemos, no podemos. Hay gente que dice, quiero hacer lo bueno, quiero reaccionar mejor, quiero tratar mejor al otro, pero me cuesta, no puedo, porque el pecado todavía nos asedia. Entonces surgen de nosotros cosas que no queremos hacer, pero las hacemos. Entonces, en la cruz podemos ser libres de estas acciones que el Espíritu Santo va a ir trabajando. Debemos dejarla allí en la cruz de Cristo y dejar que Él opere en nosotros. Por medio de Jesús, nuestros pecados saldrán y soltaremos esas ataduras que no nos dejan ser como queremos ser realmente o como Dios también desea que seamos, ¿verdad? Pero fíjense que también somos libres del pecado. Y esta libertad del pecado nos trae también libertad del miedo a la muerte. Si nosotros vemos Hebreos, fíjense, busquen Hebreos 2, 14 y 15, aunque si lo quieren escuchar, lo tengo aquí en la versión lenguaje actual y me gusta porque lo da con mucha claridad. Dice así, nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. El miedo a la muerte ya no está. El miedo a la muerte desaparece. ¿Por qué? Porque tenemos esa seguridad de que vamos a morir y estaremos con Él. Vamos a experimentar lo que nos toque experimentar con la seguridad de que tenemos nuestra confianza puesta en Él y que si se termina esta vida estaremos con Él. No solo nosotros, sino que nos da también esa libertad para estar en paz aun cuando seres queridos mueren. Me tocó, estando lejos, experimentar la muerte de mi mamá en este tiempo, creo que muchos de ustedes saben.
Y en un momento pensaba, bueno, Señor, está contigo. Ella siempre hablaba de Jesús y su corazón rebosaba. Qué lindo que es Jesús, decía, qué lindo que es el Señor, cómo me gusta oír su palabra. Y escuchaba las palabras cuando yo le leía o ella misma leía y le daba gozo esas palabras. Entonces, cuando ella falleció, yo pensé, qué lindo, Señor. Ella está ahora contigo, debe estar disfrutando porque ella disfrutaba solo leer su palabra e imaginarse a Jesús, ¿verdad? Y al lado de ella. Entonces, ahora lo está disfrutando y lo ve cara a cara y eso me daba paz, eso me daba un gozo tremendo porque me la imaginaba con su cara de sorprendida, viendo lo maravilloso que es Jesús y cómo estaba ahora cuidando de ella. Entonces, el miedo a la muerte es algo que también debemos dejar allí en la cruz. La cruz es maravillosa, ese sacrificio de Jesús tiene unos alcances tremendos para nuestras vidas. También nos quita el miedo común y corriente, ese miedo a lo que va a pasar. A veces nos sentimos con miedo cuando escuchamos noticias y dice, va a pasar esto, y si pasa esto, va a pasar lo otro. Y vieron que conjeturas y suposiciones y advertencias, y eso crea miedo en nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? Y cuando hablamos con alguien, yo escuché, dice la gente que va a pasar esto y que va a pasar el otro y que esto nos va a afectar y que ya no seremos los mismos, me dijo alguien ayer. Qué miedo, dicen que no vamos a ser los mismos. ¿Qué es el miedo? No, estamos en las manos de Dios. El Señor tiene que llevar nuestros miedos en la cruz. Debemos estar tranquilos, estamos en las manos de Dios. Cada día trae su propio afán, cada día trae la propia preocupación. Entonces los miedos no tienen que atacarnos, debemos descansar en Él. Señor, hoy es este día especial que tú me diste para vivir, lo voy a vivir y cada día traerá su propio afán, su propia preocupación o su propio remedio para solucionar lo que estamos pasando. También en Romanos 8:15 dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no nos esclaviza, hace que no nos esclavicemos. Dice, porque el Espíritu que Dios les da o les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Papá, tú estoy en tus manos, tú cuida de mí, tú trae la solución. Me encanta cuando a veces hay cosas que se anudan tanto y uno dice, ¿cómo salgo de esto? Y puedo ir a decirle, Señor, realmente no sé cómo solucionarlo. No encuentro salida, pero sé que tú la tienes. Y puedo dejarlo allí, descansar y ver cómo el Señor la soluciona. Hay cosas que me han pasado y digo, Señor, qué sorprendente que eres, qué lindo que es poder descansar y ver cómo tú lo solucionas de la mejor manera, con tu gracia, con tu poder. Entonces, ese es un beneficio grandioso que nos da esta libertad espiritual, de poder confiar en Él y saber que Él va a solucionar lo que tenga que solucionar, lo que nos esté agobiando, preocupando. También nos trae libertad del ego, libertad de ese ego que muchas veces no nos deja ser verdaderamente sus hijos y queremos tener el control de nuestra vida, tomar nuestras decisiones. A veces nuestros propios enemigos, nosotros somos los propios enemigos, porque no dejamos que Dios opere en nosotros, que nos transforme, que Él tome el control de nuestra vida, el centro de nuestro corazón y Él nos guíe, nos dirija. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos fracasando. Entonces, qué importante que podamos encontrar que en la cruz podemos ser libres de ese ego y podemos decir, Señor, tú toma el ego, tú toma el centro de mi vida y permíteme ser libre para poder ser como tú quieres que sea. Y el último, podemos también ser libres de otras personas. Muchas veces nosotros nos encontramos atados al que dirán. Y si yo hago esto y se ofenden, y yo hago esto y les cae mal, y qué van a decir los otros. No, tenemos que ser libres para cumplir los mandamientos de Dios. Libres para permanecer en su palabra y poder cumplir su palabra, sin importar lo que otros digan.
Saben que en una ocasión alguien me dijo, que estaba hablándole a un vecino y me dice, ¿sabe que mi vecino está a punto de morir y yo le estoy hablando de Cristo? Y le digo, acepta a Cristo. Y ella sabe que yo soy cristiana, evangélica, y dice, no, yo no puedo defraudar a mi familia que es católica. Pero te estoy hablando de Cristo, le dice ella. Sí, pero eso sería cambiar de religión. No entendía, no era libre para darse ese espacio y decir, bueno, pero si esto es lo que me trae libertad, es el mismo Jesús que predica la Iglesia Católica, ¿por qué no darle oportunidad? Y esta persona murió resistiéndose a poder aceptar esta libertad que Jesús le daba por miedo al que dirán otros, por miedo a una tradición familiar. Bueno, cuidado, no dejemos que nadie nos ate, dejémoslo ahí en la cruz, lo que digan los otros, lo que los otros opinen. Yo voy a hacer lo que Dios manda en su palabra y ahí voy a poder ser libre de verdad. Entonces, qué lindo es saber que todas estas libertades vienen porque nosotros decidimos ir a la cruz. Si hay algo que todavía nos ata, si todavía el miedo a la muerte, si todavía tenemos miedo a lo que va a pasar, a lo que dirán, o a soltar el control de nuestra vida y mantener nuestro ego allí siempre firme, y no doblegarnos ante el Señor y buscar su voluntad, volvamos a la cruz. Dice que podemos volver a la cruz y que Jesús está allí esperándonos para darnos esa libertad completa. Volvamos a la cruz o vayamos a la cruz si nunca hemos ido y dejemos allí que el Señor nos haga verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Libres para servir, no solo dentro de la iglesia, en un ministerio, sino para servir al prójimo, a nuestros familiares, a los conocidos. En este tiempo de pandemia tomemos los cuidados, pero podemos decirle a un familiar, a un vecino, un vecino que no puede salir a ser mandado porque tiene chiquitos o porque es muy anciano. Bueno, deje que yo le hago mandado, deje que yo voy, necesita algo, ofrecernos, servir a otro, tomar las precauciones, como le digo, nos cubriremos, nos lavaremos las manos, pero sirvamos a otros, estemos propensos a servir al que nos necesita. También podemos llamar a alguien que está solito y decirle, bueno, quiero ya saludarte, quiero decirte, preguntarte cómo estás, orar contigo, compartir con otras personas lo que Dios nos ha dado y no quedarnos allí nosotros solos, sino decir, podemos servir en medio de una situación como esta. Servir y también podemos ser libres para cumplir los mandamientos de Dios, para hacer lo que Dios nos manda, sin importar lo que suceda. Cumplir. En algunos trabajos a veces nos dicen, tienen que mentir. No, Dios me manda a no mentir. Yo no voy a mentir. Yo voy a cumplir los mandamientos que Dios me manda a cumplir. Yo voy a ser honesto, yo no voy a pagar coima, yo no voy a pasar por alto las reglas que están establecidas, porque yo cumplo los mandamientos de Dios, porque yo quiero ser fiel a lo que Dios me pide. Esa libertad en Cristo Jesús nos va a permitir cumplir estos mandamientos. También nos va a permitir adorarle con libertad. Al ser libres podremos permanecer en su palabra, cumplir su palabra y realmente adorarle, tener esa comunión con el Padre que nos atrae tanto, ¿verdad? Que nos hace sentir tan bien. Poder adorarle no es solo cantar en la iglesia, sino cantar en nuestro hogar y que las palabras broten de nuestro corazón. Es orar, es leer la Biblia, es vivir una vida que dignifique el nombre de Dios. De esta forma también podemos adorar a nuestro Dios. Somos libres para adorarle. Que esta palabra permanezca en nosotros y que podamos acudir a esa cruz. Si hay algo que todavía nos tiene esclavos, que podamos ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, tómalo y hazme verdaderamente libre. Dios les bendiga. Hola, para los que no me conocen, soy Sergio. Y para que me conozcan un poquito más, voy a contar mi testimonio, mi antes y después de Cristo. Hace 11 años que conozco al Señor, hace 11 años que le dije que sí, que sea mi Señor y Salvador.
Hace 11 años que puedo decir que he cambiado muchas cosas en mi vida gracias al Señor, gracias a su palabra, gracias a personas que Él puso en mi camino para poder ser una persona que vaya cambiando y que vaya de gloria en gloria. Una persona que pueda entender qué cosas son malas, corregirlas. Una persona que puede desaprender y aprender de la mano de Jesús. Pero antes de esos 11 años recorridos, yo tenía una vida muy fea. Una vida muy triste, una vida sin sentido, sin gusto. Y eso se debe a que de muy pequeño tomé la muy mala decisión de meterme en el umbandismo. Y eso me llevó a hacer pactos, me llevó a hacer malas cosas que me llenaron de culpas, me llenaron de tormento, me llenaron de temor, de miedo, de todo lo feo que puede haber en la oscuridad. Espíritus malos que terminaron gobernando mi vida y así llevándome de a poco a un precipicio, llevándome de a poco a la decisión de querer suicidarme. Ese triste día apareció una persona muy especial. Ese día que yo iba a tomar la decisión de suicidarme, me encontré con el Señor Jesucristo de la mano de nuestro pastor Hernán. Él y yo sabemos, y el Señor, de que fue una cita divina. Hernán no sabía que se iba a encontrar conmigo, y yo no sabía que me iba a encontrar con él. Pero Dios sí, el Señor sí lo sabía. El pastor Hernán no sabía de que yo me iba a suicidar, y yo no sabía de que él me iba a hablar de la salvación y del amor del Señor. Pero el Señor sí. Él citó Juan 3:16. Tocó mi corazón y yo hoy puedo decir que soy libre gracias a Cristo, que soy libre gracias a su amor, que soy libre del temor, soy libre de los espíritus horribles que vivían dentro mío, que soy libre de una vida sin sentido y que hoy yo tengo un propósito de vida, que tengo cada día la gran oportunidad de crecer y de conocer un poco más a Dios, de disfrutar una vida ordenada, de disfrutar una vida plena, gracias a la cruz. Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y los hará verdaderamente libres. Yo soy libre porque conocí la verdad y la verdad está en Cristo. Él es la verdad y Él es el que me liberó, porque el poder de la cruz te hace libre. Bueno, qué lindo tiempo que hemos vivido. Esperamos que lo hayas disfrutado de ahí, de tu casa, que hayas podido sentir la presencia de Dios cerquita, que hayas abierto tu corazón para que esa palabra hermosa atraviese tu vida, que los testimonios que escuchaste te inspiren, te den ánimo a que cualquiera sea la situación que vivas, Dios está atento. Así que, bueno, te esperamos cada miércoles a las 20:10. Tenemos una próxima serie muy interesante, los no temas. No temas. En este tiempo tan particular, la palabra de Dios nos anima a no temer. Así que te esperamos el domingo a las 10 de la mañana en este canal para compartir un tiempito nuevo juntos. Y que de esta manera
de esto que estamos tratando de hacer nos haga sentir a todos cerca, unidos, acompañados en medio de esta dificultad, de esta situación tan particular que atravesamos. Dios te bendiga, que tengas un tiempo hermoso. Busca, medita, orá, ayuná para poder encontrar más profundamente a Dios, porque Él quiere tener un encuentro contigo. Dios te bendiga, que tengas unos días maravillosos, porque depende de Dios.